Mi madrastra tomó el dinero que mi madre dejó para mi educación y lo usó para su hija. Pero descubrí que lo gastaba en su amante en el extranjero, y eso cambió todo. Me llamo Elena, y muchas noches me he preguntado cómo habría sido mi vida si mi madre no hubiera enfermado. Ella falleció cuando yo tenía 6 años, y su partida dejó un vacío que jamás se llenó. Antes de su enfermedad, nuestra casa era un lugar lleno de risas, donde las fotos de nuestra familia decoraban cada rincón. Pero después de su muerte, todo cambió. Mi padre, Juan, cayó en una profunda tristeza. Pasaba los días en silencio, y las pocas veces que me miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y culpa. Yo, siendo tan pequeña, no comprendía del todo lo que significaba la muerte. Solía preguntar cuándo volvería mamá del cielo, y papá solo me abrazaba, sin decir una palabra. Un día, apareció Sonia. Ella era una mujer elegante, con una sonrisa que logró que papá volviera a reír. Comenzó a visitarnos con frecuencia, trayendo postres y hablando sobre cómo todo sucede por una razón. Yo no sabía cómo sentirme al respecto. Me alegraba ver a papá más animado, pero cada vez que Sonia estaba cerca, sentía que algo se desmoronaba dentro de mí. Cuando anunciaron que se casarían, mi padre dijo que todo sería maravilloso. Pero no fue así. Desde que Sonia cruzó la puerta como mi nueva madrastra, nuestra casa dejó de ser un hogar. Los muebles fueron reemplazados, las paredes repintadas, y lo peor, las fotos de mamá desaparecieron, una por una, como si nunca hubiera existido. En esos primeros meses, me esforcé por ser la hija ideal, la niña que no causaba problemas. Sonia, sin embargo, parecía encontrar siempre algo que criticar. Elena, limpia tu cuarto, me decía constantemente. Una señorita no puede vivir en el desorden, repetía con un tono que pretendía ser maternal, pero que solo me hacía sentir pequeña y sola. Cuando intenté que papá interviniera, solo me respondía, escucha a Sonia, cariño. Ella solo quiere lo mejor para ti. Pero no era verdad. Sonia no quería lo mejor para mí. Solo quería controlarlo todo, incluida mi vida. El golpe definitivo llegó cuando Sonia quedó embarazada de Emma. De un día para otro, mi mundo giró completamente en torno a mi hermanastra. Yo, una niña de 8 años, pasé a ser su cuidadora principal. Cambiaba pañales, preparaba biberones y aprendía a hacer papillas antes de saber atarme los cordones de los zapatos correctamente. Emma creció sabiendo que podía hacer lo que quisiera, y cada berrinche que hacía solo la convertía en la reina de la casa. Sonia siempre tenía una excusa para justificar su comportamiento, mientras que yo, sin importar lo que hiciera, era la culpable de todo lo que salía mal. A medida que pasaron los años, mi relación con mi familia se desgastó aún más. Mi única fuente de consuelo era mi abuela Rosa, una mujer sabia y amorosa que siempre me recordaba mi valor. Pero incluso ese pequeño refugio fue arrebatado cuando Sonia prohibió las visitas. La vida no es justa, dijo con frialdad cuando protesté. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Sí, la vida no era justa. Pero eso no significaba que yo debía aceptarlo. Mi historia no es solo la de una infancia difícil. Es la historia de cómo una humillación pública me llevó a desenterrar un secreto que transformó la vida de Sonia y Emma en un infierno. Y aunque jamás busqué venganza, encontré justicia de una manera que nadie esperaba. Actualización 1. Todo comenzó a desmoronarse después del nacimiento de Emma. Yo tenía solo 8 años y, aunque no entendía completamente lo que significaba ser una hermana mayor, estaba emocionada. Recuerdo estar en el hospital con mi padre, mirando a Emma a través del vidrio. Era tan pequeña, envuelta en una manta rosada, y mi padre no dejaba de sonreír. Ahora eres una hermana mayor, Elena, dijo con orgullo, usando el diminutivo de mi nombre. Vas a ayudar a cuidar a Emma, ¿verdad? No dudé en asentir, ilusionada. Lo que no sabía en ese momento era que mi vida dejaría de ser la de una niña para convertirme en una especie de segunda madre. Sonia no perdió el tiempo en delegarme responsabilidades. Cambiar pañales, preparar biberones, entretener a Emma mientras ella hacía llamadas o descansaba. Elena, sé útil y trae esto o Elena, cuida a Emma mientras voy de compras se convirtieron en parte de mi día a día. Los demás niños de mi edad jugaban al aire libre después de la escuela. Yo, en cambio, estaba en casa machacando bananas para Emma o limpiando desastres que ni siquiera eran míos. Una vez, le pedí a Sonia que me dejara ir al cumpleaños de mi amiga Sara. Su respuesta fue clara. Emma te necesita aquí. Además, alguien tiene que limpiar el desastre en la sala de juegos. ¿Quién crees que lo hará? Mi padre, como siempre, permaneció en silencio. A veces, lo encontraba mirando por la ventana con una expresión cansada, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Yo también aprendí a callar. A medida que Emma crecía,
la dinámica familiar se volvía cada vez más desequilibrada. Sonia la mimaba en exceso. Cualquier berrinche de Emma era respondido con un juguete nuevo o un dulce, mientras que mis necesidades o deseos eran ignorados. Peor aún, Emma se dio cuenta de que podía meterme en problemas con facilidad. Una vez, derramó jugo a propósito sobre su vestido nuevo y corrió llorando hacia Sonia, diciendo que yo la había empujado. Otra vez, rompió uno de sus costosos juguetes y me culpó. Elena estaba jugando con él, dijo con una sonrisa angelical mientras yo intentaba explicar que había estado haciendo mis tareas en mi cuarto. No importaba. Siempre me castigaban. Perdí mi mesada durante un mes para pagar un juguete que ni siquiera toqué. La vez que más me dolió fue cuando Emma cortó su propio vestido de fiesta y escondió las tijeras en mi mochila. Sonia las encontró y me acusó de envidia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó. Mi padre intervino solo para mandarme a mi cuarto sin escuchar mi versión de los hechos. Emma se quedó en la puerta de mi habitación, mirándome con una sonrisa triunfante mientras yo lloraba en silencio. Papá siempre me cree a mí, susurró antes de irse. Esas palabras marcaron el inicio de un resentimiento profundo. No solo hacia Emma, sino hacia mi padre, quien permitía que todo esto sucediera. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti, solía decir. Pero cada día que pasaba en esa casa me demostraba que esa promesa se había roto hace mucho tiempo. Mi única fuente de alivio era la casa de mi abuela Rosa. Los fines de semana que pasaba allí eran un escape de la locura de mi hogar. En su casa, podía ser una niña de nuevo. La abuela Rosa me consentía con galletas recién horneadas y me escuchaba sin juzgar. Eres una niña fuerte, Elena, me decía mientras me acariciaba el cabello. No dejes que esa mujer te haga dudar de tu valor. Pero incluso ese pequeño respiro fue arrebatado. Un día, después de que la abuela criticara abiertamente la manera en que Sonia criaba a Emma, mi madrastra prohibió las visitas. No volverás a ver a tu abuela mientras vivas bajo mi techo, declaró con frialdad. En ese momento, entendí que estaba sola. Y decidí que, si nadie más iba a luchar por mí, tendría que aprender a luchar por mí misma. Actualización 2. Durante años, el único pensamiento que me ayudaba a soportar todo era la palabra universidad. Desde pequeña, escuché a mi padre decir que mi madre había dejado un fondo para mi educación. Eso se convirtió en mi meta, mi escape. Me aferré a esa idea con fuerza, porque sabía que el día que cruzara las puertas de la universidad sería también el día en que cerraría la puerta de esa casa para siempre. Mientras Emma crecía, mis responsabilidades aumentaron. Al principio, era cambiar pañales y preparar biberones, más tarde, ayudarla con sus tareas y limpiar sus desastres. Mi vida era un ciclo interminable de sacrificios. Y mientras yo sacrificaba mi tiempo y mi juventud, Emma se acostumbraba a tener todo lo que quería. No podía evitar notar la diferencia abismal entre nosotras. Si necesitaba ropa nueva, Sonia compraba lo más barato que encontraba. No necesitas nada más, Elena. Sé agradecida, solía decirme. Pero cuando Emma pedía algo, siempre conseguía lo mejor. Un vestido para cada ocasión, zapatillas caras, incluso regalos solo porque sí. Una vez, quise participar en una excursión escolar a un museo. Costaba un poco de dinero, y aunque no era mucho, sabía que tendría que pedir permiso. Al mencionarlo durante la cena, Sonia se rió. ¿Un museo? ¿Por qué gastaríamos en eso? Mejor ahorra para cosas importantes. Emma necesita unas nuevas clases de piano, y eso es más valioso que un paseo inútil, dijo con desdén. Papá no dijo nada. Como siempre, su silencio fue su respuesta. Aprendí a callar mis deseos y concentrarme en mis estudios. Si ellos no iban a invertir en mí, entonces yo haría que todo el esfuerzo valiera la pena. Finalmente, llegó el día de mi graduación de la preparatoria. Fue uno de los pocos momentos en los que sentí algo parecido al orgullo en casa. Papá y Sonia asistieron, aunque Emma, aburrida, pasó más tiempo jugando en su teléfono que prestándome atención. Cuando anunciaron mi nombre, escuché aplausos, pero no de ellos. Sonia apenas levantó la vista y mi padre solo me ofreció una sonrisa débil. Esa misma noche, mientras aún llevaba la toga y el birrete, me llamaron a la sala. Sonia y mi padre estaban sentados en el sofá, ambos con expresiones serias. Sentí una punzada en el estómago. Queremos hablar sobre tu futuro, comenzó mi padre, sin mirarme directamente. Mi mente se iluminó con pensamientos de esperanza. ¿Hablarían de las universidades a las que me había postulado? ¿Quizás sobre el fondo que mi madre dejó para mí? Pero lo que escuché me dejó en shock. Tu madre dejó algo de dinero, pero hemos decidido que será mejor usarlo para Emma, dijo papá, con una voz tan fría que parecía no reconocerlo. ¿Qué? Apenas pude murmurar.
Emma tiene un futuro brillante, interrumpió Sonia, con su habitual tono dulce que ahora parecía un veneno. Sabes que tiene talento, y el dinero puede ser mejor invertido en sus clases y educación especial. Tú eres, más práctica. Seguro puedes encontrar algo que se adapte a tus habilidades. Sentí que el aire me faltaba. Durante años, me aferré a la idea de que ese dinero era mi única oportunidad de salir. Y ahora, con una sola conversación, me lo estaban arrebatando. Pero ese dinero es mío. Mi madre lo dejó para mí, protesté, tratando de contener las lágrimas. Sonia suspiró, como si estuviera cansada de mi resistencia. Era de tu madre, pero ahora es parte de la familia. Y esta familia ha decidido priorizar a Emma. Es lo mejor para todos. Miré a mi padre, buscando algún rastro del hombre que una vez me prometió cuidar de mí. Pero él solo murmuró, tienes que entender, Elena. Esto es lo correcto. Esa noche, mientras lloraba en mi habitación, sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante años, había soportado humillaciones, trabajo interminable y un trato desigual, todo con la esperanza de que algún día sería libre. Pero ahora, incluso eso me había sido arrebatado. Fue en ese momento cuando decidí que no dejaría que se salieran con la suya. Si ellos habían elegido priorizar a Emma, entonces yo iba a priorizarme a mí misma. Por primera vez en mi vida, iba a luchar por lo que me correspondía. Ese pensamiento fue el comienzo de todo. Actualización 3. Después de esa devastadora noche, algo dentro de mí cambió. Durante años, había sido la hija obediente, la hermana sacrificada, la sombra silenciosa que soportaba cada golpe sin quejarse. Pero ya no. Si ellos pensaban que podían pisotearme para siempre, estaban muy equivocados. Decidí mantener la calma mientras trazaba mi plan. Sabía que cualquier confrontación directa sería inútil, Sonia siempre manipulaba a mi padre, y Emma tenía el talento de presentarse como una inocente víctima. Necesitaba ser estratégica. El primer paso era asegurar mi independencia. Aunque no tenía acceso al fondo que mi madre había dejado, había estado ahorrando pequeñas cantidades durante años. Mi abuela Rosa, siempre solidaria, me había dado algo de dinero en efectivo en cada visita, diciendo: no se lo digas a tu madrastra, pero quiero que tengas algo propio cuando lo necesites. Ese dinero, sumado a los pocos trabajos ocasionales que hacía para vecinos, me había permitido juntar una pequeña cantidad. No era mucho, pero era un comienzo. También aproveché mi última semana en la preparatoria para hablar con consejeros escolares. Ellos me dieron información sobre becas y ayudas para estudiantes con necesidades económicas. El segundo paso era recuperar lo que me correspondía. Sabía que Sonia había tomado el control absoluto de las finanzas familiares, incluyendo el fondo que mi madre había dejado. Pero lo que ellos no sabían era que yo conocía a alguien que podía ayudarme, el abogado de mi madre, el señor Duarte. Cuando era pequeña, lo conocí en una reunión familiar. Era un hombre mayor con lentes gruesos y una voz tranquila. Aunque no había hablado con él en años, recordaba claramente que mi madre confiaba en él. Decidí buscarlo. Con el poco dinero que tenía ahorrado, tomé un autobús hasta la dirección que había encontrado en internet. Su despacho no había cambiado mucho, una oficina modesta con estantes llenos de carpetas y papeles. Me recibió con una sonrisa amable, pero al escuchar mi situación, su expresión se volvió seria. Tu madre dejó instrucciones claras en su testamento. Ese fondo es exclusivamente para tu educación. Nadie más puede tocarlo sin tu consentimiento, me explicó, mientras revisaba los documentos. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba. Si lo que dices es cierto, esto es una violación directa de la última voluntad de tu madre. Podemos tomar acción legal. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Duarte me aseguró que él se encargaría de todo, y que lo único que necesitaba era paciencia. Pero eso significaba que tenía que seguir viviendo en esa casa mientras todo se resolvía. El tercer paso era mantener las apariencias. Sabía que Sonia y Emma no podían sospechar nada o harían lo posible por sabotearme. Así que seguí con mi rutina habitual, cumpliendo con las tareas que me asignaban y soportando los comentarios despectivos de Sonia. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, Emma se acercó a mí con esa sonrisa que siempre me ponía los nervios de punta. ¿Sabes? Mamá dice que si me esfuerzo mucho, podré entrar a la mejor universidad del país, dijo, con un tono lleno de falsa inocencia. La miré, obligándome a mantener la calma. Eso es genial, Emma. Espero que lo consigas, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por dentro, mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Emma no tenía idea de que su futuro brillante estaba construido sobre una base de mentiras y manipulación. Pero pronto lo sabría.
Mientras tanto, Sonia comenzó a sospechar algo. Una tarde, mientras limpiaba la sala, me interceptó con los brazos cruzados. «Has estado muy callada últimamente». «¿Qué estás tramando?», preguntó con su habitual mirada inquisitiva. «Nada, Sonia. Solo estoy cansada de todo el estrés de la escuela», mentí con naturalidad. Ella me observó durante unos segundos antes de asentir. «Más te vale. Ya sabes lo que pasa cuando intentas cruzarte en mi camino», advirtió antes de salir de la habitación. Sus palabras solo reafirmaron mi determinación. Ellos habían subestimado mi fuerza durante años y ahora iba a demostrarles de lo que era capaz. En mi mente, el plan estaba claro: recuperar mi futuro, exponer la verdad y, sobre todo, asegurarme de que Sonia y Emma entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Lo que no sabía en ese momento era hasta qué punto ese plan iba a transformar nuestras vidas para siempre. Actualización 4. Mientras esperaba noticias del señor Duarte, los días en casa se volvieron más tensos. Sonia parecía más irritada de lo habitual, como si algo en el aire la inquietara. Emma, por otro lado, seguía en su burbuja de privilegios, mostrándome sin vergüenza los regalos y nuevos privilegios que recibía. «Papá dijo que si saco buenas notas este trimestre, me llevará a Europa en verano», presumió una tarde, mientras hojeaba un catálogo de ropa de diseñador. No respondí. Ya no me molestaba en discutir. Cada palabra mía parecía alimentar su ego o su necesidad de buscarme problemas. Una semana después, recibí la llamada del señor Duarte. Su tono era serio, pero su mensaje me llenó de determinación. «Elena, revisé todos los documentos que me diste y descubrí algo preocupante. Sonia ha estado transfiriendo pequeñas cantidades del fondo a una cuenta personal durante años. Esto es completamente ilegal. Necesitamos actuar rápido antes de que lo vacíe por completo», dijo. Mi corazón se hundió y, al mismo tiempo, se llenó de furia. Ese dinero era mi herencia, mi futuro, y ella lo estaba robando para su propio beneficio. Duarte me explicó que ya había comenzado a preparar una orden judicial para congelar la cuenta. Mientras tanto, me recomendó no confrontarla directamente hasta que tuviera todo listo para presentar el caso. «No les des ninguna razón para sospechar. Solo aguanta un poco más», me advirtió. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Sonia hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero no lo suficiente como para que no pudiera captar algunas palabras. «Sí, lo manejé todo. No hay forma de que Elena lo descubra. Ese dinero es mucho más útil para Emma y para nosotras. Además, ¿qué haría ella con él? Solo sería un desperdicio», dijo, riéndose suavemente. La ira bullía en mi interior. No solo me habían robado, sino que además lo hacían con total desprecio hacia mí y hacia la memoria de mi madre. Pero me forcé a mantener la calma. Sabía que pronto, todo esto cambiaría. Mientras Duarte trabajaba en el caso, comencé a recopilar pruebas por mi cuenta. Sonia era descuidada con los documentos financieros, solía dejarlos en su escritorio sin preocuparse de que alguien más pudiera revisarlos. Una tarde, mientras ella y Emma estaban en el centro comercial, aproveché la oportunidad para buscar entre sus papeles. Encontré estados de cuenta que mostraban transferencias directas desde el fondo de mi madre a su cuenta personal. También había recibos de compras extravagantes, ropa, joyas, incluso un curso de verano caro para Emma. Tomé fotos de todo con mi teléfono y lo guardé como respaldo. Era evidente que Sonia había estado viviendo del dinero que no le pertenecía durante años, y lo hacía sin el menor remordimiento. Poco después, Duarte me llamó con una noticia importante: la cuenta de Sonia había sido congelada temporalmente por orden judicial. Eso significaba que no podría mover ni un centavo del fondo mientras el caso estuviera en proceso. Lo siguiente es notificarles formalmente. Esto podría generar un enfrentamiento, así que prepárate, me dijo Duarte. Sabía que el momento se acercaba. No iba a ser fácil, pero ya no tenía miedo. Durante años, había soportado abusos y humillaciones. Esta vez, iba a pelear. Actualización 5. 2 días después, la notificación oficial llegó a casa. Estábamos en medio de la cena cuando el cartero entregó el sobre. Sonia lo tomó, sin imaginar lo que estaba por venir. Al abrirlo, su rostro se transformó. La confianza habitual que siempre mostraba desapareció en un segundo, reemplazada por una mezcla de pánico y rabia. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, sosteniendo el documento con manos temblorosas. Papá tomó el papel, frunciendo el ceño mientras lo leía. ¿Congelaron la cuenta? «¿Qué significa esto, Sonia?», preguntó, claramente confundido. Yo dejé el tenedor en la mesa y los miré fijamente. Era el momento que había estado esperando.
Significa que el dinero que mi madre dejó para mi educación está a salvo, por fin. Significa que se acabaron las mentiras y el robo, dije con una voz firme que sorprendió incluso a mí misma. Sonia me miró como si quisiera lanzarme el plato de la cena a la cara. ¿Cómo te atreves? Ese dinero era para la familia. Lo necesitábamos para Emma. ¿No entiendes que su futuro es más importante que tus caprichos? Caprichos, repetí, riendo amargamente. ¿Llamas a mi educación un capricho? Ese dinero no es tuyo ni de Emma. Es mío. Mi madre lo dejó para mí y lo robaste. Pero eso se acabó. Papá, que siempre había sido un espectador pasivo en nuestras vidas, finalmente habló. Sonia, dime que esto no es cierto. Dime que no usaste ese dinero sin permiso, exigió, aunque su voz carecía de la autoridad necesaria. Lo hice por Emma. Tú lo sabías. Siempre supiste que ese dinero era mejor invertido en ella, respondió Sonia, tratando de justificar lo injustificable. La discusión estalló en gritos y recriminaciones. Emma, al darse cuenta de que esto también la afectaba, intentó intervenir. ¿Por qué estás arruinando esto, Elena? Todo lo que hicieron fue para mí, porque yo sí tengo potencial, dijo, con la arrogancia que siempre había mostrado. No estoy arruinando nada, Emma. Solo estoy recuperando lo que es mío. Tal vez ahora entiendas que no puedes tenerlo todo en la vida, respondí con calma, aunque por dentro estaba temblando de emoción. Esa noche, por primera vez, fui yo quien se levantó de la mesa con la cabeza en alto, mientras ellos se quedaban atrapados en su caos. El control había cambiado de manos, y esta vez, no iba a soltarlo. Después de la cena, el ambiente en casa cambió por completo. Hasta ese momento, Sonia había reinado con absoluta autoridad y Emma había disfrutado de su posición privilegiada. Pero ahora, con el fondo congelado y el enfrentamiento en la mesa aún fresco, las grietas en su control empezaron a hacerse evidentes. Sonia comenzó a tratarme con una hostilidad que ni siquiera se molestaba en disimular. Por las mañanas, me encontraba con comentarios sarcásticos como: espero que tu conciencia esté tranquila, Elena. Tu hermana podría haber tenido un futuro brillante si no fuera por tu egoísmo. Más tranquila que nunca, Sonia, respondía, sin ceder a sus provocaciones. Emma, por su parte, adoptó una actitud diferente. Ya no era la niña caprichosa y arrogante de antes. Ahora me miraba con un resentimiento mal disimulado y se dedicaba a hacerme la vida imposible con pequeños sabotajes, escondía mis cosas, dejaba basura en mi espacio, e incluso llegó a esparcir jugo sobre mis apuntes. Sin embargo, ya no me afectaban. Su maldad infantil era insignificante comparada con lo que había soportado durante años. Sabía que estaban desesperadas, que su aparente superioridad se estaba desmoronando, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Papá era un caso aparte. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho o fuera de casa, evitando cualquier confrontación directa. Pero una noche, mientras lavaba los platos, se acercó a mí con una expresión de cansancio. Elena, no puedes culpar a Sonia por intentar hacer lo mejor para la familia, dijo en un tono conciliador. Solté el plato que tenía en las manos, mirándolo directamente. Papá, ella no estaba pensando en la familia. Estaba pensando en Emma y en ella misma. Tú lo sabes, pero no quieres admitirlo. Siempre la has dejado decidir por todos, incluso cuando sus decisiones lastimaron a tu propia hija, respondí con frialdad. Su silencio lo dijo todo. Sabía que tenía razón, pero también sabía que nunca lo admitiría abiertamente. En medio de esta tormenta, apareció un rayo de esperanza, mi abuela Rosa. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, gracias a un breve mensaje que le envié en secreto, no perdió tiempo en intervenir. Una tarde, cuando Sonia y Emma no estaban en casa, llegó sin avisar, cargando una bolsa llena de comida casera y su característica actitud resuelta. Elena, querida, ¿cómo estás? Me alegra verte con esa mirada de determinación. Pero dime, ¿cómo puedo ayudarte a acabar con esta farsa?, preguntó mientras me abrazaba. Le conté todo, el fondo, el abogado Duarte, las peleas en casa. Su expresión pasó de la indignación al orgullo. Eres una guerrera, igual que tu madre. Ella estaría tan orgullosa de ti, dijo, acariciándome la mejilla. Pero la abuela no vino solo a consolarme, también traía un plan. Voy a hablar con tu padre. Alguien tiene que abrirle los ojos, y si no lo hago yo, nadie lo hará, declaró con firmeza. Esa noche, mientras cenábamos, Rosa entró como una tormenta en la sala. Papá, al verla, se levantó de inmediato, sorprendido y nervioso. Sonia y Emma llegaron poco después, y la tensión en el aire era palpable. Juan, ¿cómo pudiste permitir que esto llegara tan lejos?
María confiaba en ti para cuidar de su hija, no para que permitieras que esta mujer y su hija la pisotearan, comenzó Rosa, sin rodeos. Sonia intentó intervenir, pero Rosa la silenció con una mirada severa. No me interrumpas, Sonia. Estoy hablando con mi hijo, el hombre que parece haber olvidado lo que significa ser un padre, añadió con un tono que no admitía discusiones. Papá intentó defenderse, pero Rosa no le dio tregua. Esto no es sobre amor, ni sobre una familia unida. Esto es sobre justicia. Y si no tienes el valor de defender a tu propia hija, lo haré yo. Pero te aseguro que cuando esto termine, Elena no será la única que vea tu verdadero rostro, concluyó. Sonia estaba furiosa, pero no dijo nada. Por primera vez, parecía que alguien había logrado silenciarla. Emma, en cambio, se escabulló a su cuarto, probablemente porque sabía que no podía enfrentarse a la abuela. Esa noche, después de que Rosa se fue, la casa quedó en un silencio sepulcral. Sabía que mi abuela había plantado una semilla de duda en mi padre, y eso era todo lo que necesitábamos para continuar. Actualización 6. Al día siguiente, recibí una llamada de Duarte. Había buenas noticias, el juez había aprobado una orden para auditar todas las transacciones hechas desde el fondo. Esto nos dará una visión completa de cuánto dinero se ha malgastado y en qué. También podemos usarlo como evidencia en el caso, explicó. La noticia llegó justo a tiempo, porque Sonia estaba preparando un nuevo movimiento. Esa misma tarde, la encontré hablando por teléfono en voz baja. Aunque no podía escuchar todo, capté palabras como abogado y contraataque. Era evidente que no se iba a rendir sin luchar. Pero ya no tenía miedo. Con la abuela de mi lado y Duarte liderando la parte legal, sabía que estábamos más cerca de la justicia. Solo quedaba esperar y asegurarme de que Sonia no intentara otro de sus trucos sucios. La batalla estaba lejos de terminar, pero esta vez yo tenía la ventaja. Sonia no perdió el tiempo en intentar defenderse. 2 días después de que recibimos la notificación sobre la auditoría, llegó a casa con un abogado. Era un hombre alto, de traje impecable y mirada severa. Claramente, estaba acostumbrado a ganar. Elena, vamos a resolver este malentendido de manera civilizada, dijo Sonia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi abogado está aquí para asegurarse de que todos obtengamos lo que nos corresponde. El abogado extendió un documento y me lo entregó. Al leerlo, casi no podía creerlo. Estaban reclamando que yo había actuado de manera fraudulenta al congelar la cuenta y que el dinero debería ser redistribuido para cubrir los gastos familiares. Rosa, que había venido a casa esa tarde por coincidencia, tomó el documento antes de que pudiera responder. Lo leyó con calma, y luego soltó una carcajada amarga. ¿Redistribuido? Lo que quieres decir es que necesitas más dinero para tus caprichos, Sonia. Pero no te preocupes, esto no llegará muy lejos. Elena está actuando dentro de la ley, y tú lo sabes, dijo, con una firmeza que hizo que Sonia se encogiera un poco. La presencia de la abuela me dio el valor para hablar. No firmaré nada, Sonia. Y si intentas usar esto para retrasar el proceso legal, solo estás cavando un hoyo más profundo para ti misma, dije, devolviéndole el documento. El abogado intervino, intentando sonar conciliador. Señorita, esto es solo una propuesta. Estoy seguro de que no quiere que este asunto se complique más de lo necesario. Lo que quiero es justicia. Y créame, este asunto ya está suficientemente complicado gracias a su cliente, respondí, sin dejarme intimidar. El abogado asintió, quizás reconociendo que no iba a ceder fácilmente. Sonia, sin embargo, parecía más determinada que nunca. Sabía que estaba luchando por mantener el control, pero también sabía que estaba perdiendo. Unos días después, Duarte me llamó con novedades de la auditoría. Elena, encontramos algo que puede ser decisivo. Necesito que vengas a mi oficina para discutirlo en persona, dijo. Al llegar, me mostró un documento que detallaba todas las transacciones hechas desde el fondo de mi madre. Había cantidades importantes destinadas a compras personales de Sonia, joyas, ropa de diseñador, incluso unas vacaciones que ella y Emma habían tomado sin nosotros. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo último que señaló. Aquí hay una transferencia de una gran suma a una cuenta que no pertenece a Sonia ni a tu padre. Es una cuenta en el extranjero, y los registros muestran que el titular es un hombre llamado Ernesto Fuentes, explicó Duarte. No reconocí el nombre al principio, pero luego algo hizo clic. Ernesto era un amigo de Sonia, alguien que solía visitar la casa cuando yo era más joven. Recordaba vagamente haberlos visto en conversaciones que parecían demasiado cercanas para ser solo de conocidos. ¿Estás diciendo que Sonia estaba enviándole dinero a este hombre? ¿Por qué haría algo así?, pregunté, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta.
Duarte me miró con seriedad. No quiero especular, pero esto podría ser un caso de malversación personal. Si podemos probar que Sonia usó el dinero del fondo para beneficiar a alguien ajeno a la familia, el juez no solo congelará la cuenta de forma permanente, sino que podría enfrentar cargos legales. Sentí una mezcla de emociones, indignación, alivio y una oscura satisfacción al saber que, finalmente, todo estaba saliendo a la luz. Esa noche, armada con la información que Duarte me dio, decidí confrontar a Sonia. Esta vez, no iba a esperar más. La encontré en la sala, viendo televisión como si no tuviera una preocupación en el mundo. Papá estaba trabajando tarde, y Emma estaba en su habitación. Sonia, necesitamos hablar, comencé, con un tono que hizo que se enderezara en el sofá. ¿Otra vez? ¿Qué drama estás inventando ahora?, respondió, con un aire de cansancio fingido. Saqué una copia de los documentos que Duarte me había dado y los coloqué en la mesa frente a ella. Explícame estas transferencias. ¿Quién es Ernesto Fuentes, y por qué estás enviándole dinero que no te pertenece?, pregunté directamente. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa y luego al miedo. Intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Eso no tiene nada que ver contigo. Ernesto es solo un amigo que necesitaba ayuda, dijo, pero su voz temblaba. ¿Ayuda? ¿Con decenas de miles de dólares? ¿Del fondo de mi madre? Sonia, esto no es solo inmoral, es ilegal. Y ahora lo sabe mi abogado, y lo sabrá el juez, respondí, cruzándome de brazos. Sonia se levantó de golpe, su fachada de calma completamente rota. Tú no entiendes nada. Todo lo que hice fue por esta familia, por Emma, empezó a gritar, pero la interrumpí. No, Sonia. Todo lo que hiciste fue por ti misma. Y ahora, por fin, enfrentarás las consecuencias, dije, antes de darme la vuelta y subir a mi habitación. Actualización 7. Tras la confrontación, Sonia entró en una espiral de desesperación. Se encerró en su cuarto durante horas, haciendo llamadas frenéticas. Por momentos, podía escuchar sus pasos nerviosos por el pasillo, el eco de su voz discutiendo al teléfono. Papá seguía trabajando tarde y ausente de la situación, mientras Emma, aunque silenciosa, parecía percibir que algo estaba mal. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado de mi padre, pidiéndome que cenáramos juntos a solas. Era extraño, pero accedí, curiosa por lo que tenía que decir. En el restaurante, él parecía más cansado que nunca. Su rostro mostraba líneas de preocupación que antes no había notado, y sus ojos evitaban los míos. Elena, Sonia me dijo lo que descubriste, comenzó, con una voz casi inaudible. ¿Y qué vas a hacer al respecto, papá?, le pregunté directamente, cansada de rodeos. Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. No sé. Esto es un desastre. Sonia insiste en que todo lo que hizo fue para ayudarnos, para darle a Emma una oportunidad, dijo, como si intentara justificarla. ¿Y tú le crees? ¿De verdad crees que robar del fondo de mi madre para dárselo a un hombre desconocido fue por Emma? Papá, esto no es solo un error, es un delito, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Por primera vez en mucho tiempo, papá me miró directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y vergüenza. No sé en qué momento dejé que todo se saliera de control. Quería que todos estuvieran felices, pero terminé perdiéndolos a todos, admitió. Le di un momento, esperando alguna señal de que estaba dispuesto a actuar, pero cuando no dijo nada más, tomé la iniciativa. Papá, esto no es solo sobre dinero. Es sobre lo que has permitido que Sonia me haga durante años. Es hora de que tomes una decisión, ¿vas a seguir protegiéndola, o finalmente vas a hacer lo correcto?, le dije, dejando claro que esta vez no aceptaría excusas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Al final, papá solo asintió lentamente, como si algo dentro de él finalmente se rompiera. 2 semanas después, se llevó a cabo una audiencia preliminar para revisar los resultados de la auditoría. Sonia llegó con su abogado, pero ya no tenía la misma confianza que antes. Parecía más delgada, cansada, como si los últimos días la hubieran consumido. Emma, aunque no estaba presente, había empezado a alejarse de su madre, quizás porque veía que su mundo perfecto se derrumbaba. Durante la audiencia, Duarte presentó las pruebas, las transferencias a la cuenta de Ernesto Fuentes, los registros de compras innecesarias. E incluso las notas personales de Sonia que demostraban que había planeado usar el fondo exclusivamente para Emma. El juez fue implacable. Las acciones de la señora Sonia Fernández no solo constituyen una violación de los términos del fideicomiso, sino que también pueden considerarse fraude. La cuenta permanecerá congelada, y se procederá a una investigación más profunda para determinar el alcance del daño causado, declaró. Sonia intentó hablar,
pero el juez la interrumpió. Señora Fernández, su comportamiento no solo es deshonesto, sino que ha puesto en riesgo el futuro de alguien que confió en usted. Espero que entienda la gravedad de sus acciones, concluyó. Cuando salimos de la sala, Sonia se desmoronó. Se sentó en un banco, con la mirada perdida, mientras su abogado intentaba consolarla. Papá se mantuvo en silencio, pero al menos esta vez no intentó defenderla. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero también llenas de pequeños triunfos. La investigación reveló que gran parte del fondo podía recuperarse, lo que significaba que todavía tendría la oportunidad de usarlo para mis estudios. Sonia enfrentaba posibles cargos por fraude, y aunque su abogado intentaba negociar un acuerdo, era evidente que su reputación y su control sobre la familia estaban arruinados. Papá, por su parte, finalmente comenzó a hacer cambios. Aunque no lo dijo directamente, parecía arrepentido por todo lo que había permitido. Me pidió perdón una noche, con lágrimas en los ojos, y aunque no fue fácil, decidí aceptarlo. Sabía que nunca podría cambiar el pasado, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad para demostrar que podía ser un mejor padre. Emma, curiosamente, empezó a buscarme más a menudo. Al principio, pensé que era una estrategia para obtener algo de mí, pero pronto me di cuenta de que estaba genuinamente perdida. Sonia había sido su mundo, y ahora que ese mundo se desmoronaba, no sabía cómo manejarlo. Decidí ser amable con ella, pero también establecer límites. Emma, te quiero como hermana, pero necesitas entender que no voy a tolerar los comportamientos de antes. Si quieres que seamos cercanas, tienes que demostrar que estás dispuesta a cambiar, le dije una tarde. Para mi sorpresa, asintió. Quizás había aprendido algo de toda esta experiencia, o quizás simplemente no quería perder a la única hermana que tenía. Por mi parte, finalmente sentí que podía respirar. La lucha había sido larga y dolorosa, pero al final, había recuperado algo más valioso que el dinero del fondo, mi dignidad y la posibilidad de construir un futuro en mis propios términos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.